de género y política. Genial, muchas gracias. A ver, un momentito, ya. Mi nombre es Rosa y soy miembro del Centro de Investigación en Estudios de Género y Política, y desde nuestro taller les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda sesión de nuestras sesiones académicas de verano de 2026. Este espacio tiene la finalidad de impulsar el objetivo de mantener viva nuestra formación académica en temas de género, política, seguir apostando sobre todo por el intercambio de ideas y pensamientos. Y el día de hoy tenemos nuestra segunda sesión, que se desarrolla bajo el bloque Aportes multidisciplinarios a los estudios de género y política, desde el cual nos vamos a basar y vamos a generar un diálogo entre distintas miradas que nos puedan permitir problematizar algunos temas de género y política y fortaleciendo, como les mencionábamos, el debate, el análisis, el intercambio de ideas. Como ya habrán visto seguramente, el día de hoy nos acompaña la doctora Lucía Braco. Es un placer tenerla con nosotros aquí. Y antes de comenzar, ya como tal tiene el admin mencionarle para que pueda compartir su pantalla o el material que ella tiene predispuesto. Y por otro lado, antes también de comenzar la sesión, comentarle de que tiene un tiempo asignado entre aproximadamente 25 a 30 minutos, y ya cuando falten 5 minutos para poder cerrar como tal la intervención, voy a alzar mi manito aquí del Zoom, o si no también por el chat, de manera discreta para que pueda normal continuar con su presentación, pero 5 minutos antes le haré esa señal para que pueda estar al tanto. Y como tal, y como le mencionaba, y también le mencionamos al público que nos está acompañando el día de hoy, una vez se termina la presentación, se comenzará la presentación de la doctora y posteriormente habrá un espacio de consultas o dudas, pero si ustedes tienen alguna consulta en medio de la sesión, también la pueden dejar en el chat y también se las haremos llegar en el momento que se aperturen las preguntas, que es al final de la presentación de la doctora. Perfecto. Y antes de comenzar también vamos a presentarla para que también los chicos, las chicas o las chicas que nos acompañan el día de hoy también la conozcan un poquito, y también del tema que vamos a tocar sobre todo el día de hoy. Genial. El día de hoy nos convoca un tema de particular relevancia, que es la gobernanza en las cárceles desde una perspectiva de género. Esta temática resulta fundamental poder comprender los siguientes puntos, ¿no? Las múltiples dimensiones que atraviesa el sistema penitenciario, especialmente cuando incorporamos la perspectiva de género. Las cárceles no son espacios neutros, sino que están atravesando relaciones de poder, dinámicas institucionales y condiciones específicas que afectan de manera significativa, diferenciada, a las personas privadas de su libertad según su género. En ese sentido, poder abordar el tema de la gobernanza carcelaria desde una perspectiva de género nos va a permitir visibilizar las necesidades particulares, las vulnerabilidades específicas y las experiencias diferenciadas que viven mujeres y otras identidades de género en el sistema penitenciario. Por ende, esta sesión nos va a invitar a todas nosotras, nosotres, a reflexionar críticamente sobre cómo se administra la justicia, cómo se gestionan los centros penitenciarios y sobre todo qué desafíos persisten para poder seguir garantizando las condiciones dignas y respeto a los derechos humanos. Y para poder abordar este complejo tema, y sobre todo muy importante, tenemos el privilegio de contar con una destacada profesional cuya trayectoria va a enriquecer muchísimo y enormemente nuestra discusión. Nos acompaña el día de hoy, ya como estaba mencionando, la doctora Lucía Braco. Ella es doctora en estudios de las mujeres y género por la Universidad de Warwick, en Reino Unido, es magíster en estudios de género y también licenciada en psicología clínica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es investigadora en áreas de prisiones, castigos y en espacios de confinamiento de mujeres, violencia de género, la intersección de género y cultura, así como el concepto de agencia. Nosotros estamos seguros que su experiencia, tanto académica como en la práctica del mismo análisis del sistema penitenciario
desde una perspectiva de género, van a posicionar su voz como la autorizada y necesaria para poder comprender nosotros como público los desafíos y posibilidades de la transformación en la misma gobernanza carcelaria. Le agradecemos muchísimo y profundamente a usted, doctora, por acompañarnos y aceptar la invitación del centro y poder compartirnos conocimiento y experiencia con todos nosotros como tal. Así que también ya le damos pase para que pueda comenzar la sesión. Y como les mencionaba, haciendo otra vez un recordatorio, si tienen consultas en medio de la sesión, les pueden ir dejando por medio del chat y yo como la moderadora del día de hoy se la haremos llegar a la doctora, o si no también recordemos de que al final de la sesión va a haber un espacio de consultas. Así que eso sería todo por mi parte y ahora sí le damos pase a la doctora para que podamos comenzar la segunda sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, y muchas gracias por la linda presentación y por dar el contexto de la presentación también de hoy. Para mí es un gusto siempre conversar con estudiantes, con personas interesadas sobre estos temas que, no sé, bueno, yo siempre tengo como esta idea que a mí me gusta comenzar cuando se comienzan a trabajar temas de cárceles, es que la cárcel es el sitio privilegiado de castigo, ¿no? Todo el mundo tiene en su mente una cárcel y al mismo tiempo son los espacios más desconocidos e invisibles de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, es como una paradoja siempre en las cárceles, ¿no? Siempre latente, pero a la vez más desconocido. Entonces, bueno, yo voy a compartir una presentación y les voy a compartir el día de hoy una investigación que yo realicé en un espacio penitenciario muy conocido en Lima, que es Santa Mónica. Espérense, voy a poner en pantalla completa. Ya está. Y claro, como bien les señalaba Rosa, por favor, si tienen alguna consulta, escríbanla, luego podemos conversar sobre el tema, ¿no? Y yo lo que un poco les voy a presentar es primero la propuesta teórica de cómo yo conceptualizo las cárceles, ¿no? Em, no solamente yo, muchos académicos que venimos trabajando el tema de cárcel en América Latina en los últimos años. Luego les voy a contar un poco cómo realicé mi investigación y algunas reflexiones acerca de la investigación, ¿no? Entonces, lo primero y más importante es cuál es la mirada que tenemos sobre las cárceles desde una perspectiva teórica, ¿no? No sé si acá habrán sociólogos, sociólogas, sociólogues, ¿no? Seguramente sí. Y si han trabajado temas de carcelería, por ejemplo, seguramente conocen a estos dos autores, ¿no? Que son Goffman y Sykes. Y ellos son referentes muy importantes cuando trabajamos el tema de cárceles, ¿no? Ellos tienen dos conceptos claves que a mí me gustaría discutir el día de hoy. Ellos tienen, por ejemplo, Goffman trabaja el concepto de institución total y Sykes trabaja el concepto de daños del encarcelamiento, ¿no? Y cuando hablamos de estos dos conceptos, fueron ideados teóricamente en cárceles que un poco tienen esta perspectiva visual, ¿no? Que es un poco el imaginario que se concibe sobre las cárceles en las películas, en los medios de comunicación, ¿no? Que son las cárceles del norte global, ¿no? De Estados Unidos, de Europa, y que son cárceles que, por ejemplo, nos hacen referencia a lo que se entiende como las cárceles supermax, ¿no? Donde están las personas en sus celdas, muy controladas por estos panópticos, por ejemplo, con uniformes. Entonces, desde una mirada muy tradicional de teórica sobre las cárceles, la conceptualización de la cárcel es que primero es una institución que está distanciada de la sociedad, ¿no? Entonces, la cárcel y la sociedad están fragmentadas. Por otro lado, las dinámicas internas dentro de la cárcel siempre se van a pensar desde una perspectiva muy jerárquica, ¿no? Y rígida, donde hay eh, autoridades y personal penitenciario que cumplen un papel, ¿no? De disciplinamiento y están las personas privadas de libertad o los internos e internas que están subsumidos, ¿no? O en sumisión por estas autoridades y este personal penitenciario. Entonces, la manera como se relacionan es desde una mirada jerárquica,
¿no? Donde cada quien tiene roles diferenciados, es, es binario, ¿no? Y cumplen roles rígidos. Entonces, si se dan cuenta, eh, esta perspectiva de la separación, sociedad, carcelería, nos habla de una institución total, ¿no? Una institución total que está separada de la sociedad y que además en esta institución total un grupo pequeño de personas está controlando constantemente a un grupo mayoritario de personas. Eso es lo que Goffman nos va a decir así, más allá de algunas características más, pero sobre todo esas características van a ser aquellas que determinan lo que es una institución total. Y Sykes nos va a hablar de los daños del encarcelamiento, ¿no? Y que nos va a decir, en realidad, dentro de las cárceles, lo que se genera es la ausencia de libertad, ¿no? La ausencia de control, la ausencia del gobierno y la autonomía sobre uno mismo, ¿no? Y por tanto, la mirada del sujeto es de un sujeto que está mortificado, ¿no? A través de estos daños del encarcelamiento y que su identidad va a ser el de la identidad de una persona encarcelada, ¿no? Y por tanto, y bueno, y como yo les decía, la relación sociedad-prisión está fragmentada, ¿no? Hay una fragmentación entre el adentro y el afuera. Entonces, si nosotros vemos esquemáticamente, de manera visual, un poco como este es el esquema visual que nos hablan la conceptualización tradicional de las cárceles, de las teorías creadas en el norte global. Sin embargo, las prisiones en América Latina son diferentes, ¿no? Pero hemos tratado de acomodar un poco esta teoría a cómo funcionan nuestras cárceles, ¿no? Entonces, como evidentemente nuestras cárceles no funcionan así, hemos llevado a definir nuestras cárceles como espacios sin ley, precarios, carenciados y violentos, porque no se logran asemejar al modelo de la prisión conceptualizada desde el norte global. Un poco nuestras cárceles funcionan más así, ¿no? Como estas fotografías que yo les estoy mostrando. Entonces, desde ahí, un grupo de criminólogos comienza a pensar, ok, en realidad tenemos que comenzar a cuestionar la manera como estamos definiendo las cárceles. Porque más allá de que sí, no vamos a eliminar la mirada de que son espacios de violencia, una cárcel siempre es un espacio de violencia. Sí hay carencias, sí hay precariedad, pero de alguna manera funcionan, ¿no? ¿Cómo funcionan? ¿No? Más allá de lo que no funciona, tenemos que comenzar a comprender el funcionamiento desde una perspectiva más local, ¿no? Entonces comenzamos a cuestionar un poco la teoría construida en el norte para desde ahí dialogar con esa teoría y poder transformarla también a nuestras realidades locales. Desde esa perspectiva es que surge, quienes han leído teoría decolonial, la decolonización del conocimiento, ¿no? En esta circunstancia, la decolonización del conocimiento desde una mirada criminológica, ¿no? Para construir conocimiento situado local que también nos ayuda a repensar la teoría a nivel global, ¿no? Entonces, desde esa mirada es, si las cárceles no funcionan como el norte, entonces, ¿cómo funcionan en el sur? ¿No? ¿Cuáles son las formas de gobierno y organización interna que realmente se generan en nuestro sistema local? ¿No? Y un poco, eh, o sea, esta nueva mirada nos va a dar un esquema diferente, ¿no? Yo les mostraba este esquema visual tradicional, ¿no? Teóricamente. Entonces, en realidad, en el sur, a partir de las investigaciones, estas investigaciones comienzan de manera más potente, ¿no? En el año 2015 aproximadamente. Esto no significa que no hayan habido investigaciones antes sobre este tema, por supuesto que sí, ¿no? Pero investigaciones ya de manera más sostenida en América Latina sobre cárceles y cogobierno han comenzado a partir del año 2010-2015, ¿no? Entonces, esto nos invita a mirar las cárceles de otra manera, ¿no? Donde, por ejemplo, las relaciones entre las autoridades y las personas privadas de libertad no es tan rígida y tan binaria, ¿no? Sino que hay una constante negociación y es más dinámica, ¿no? Y que se van a instalar algunas instituciones de autogobierno o de cogobierno, ¿no? Que eso es un poco lo que vamos a ver ahora. Entonces, si nosotros pensamos a las personas privadas de libertad como sistemas de cogobierno, como partícipes de un sistema de cogobierno, los vamos a ver más allá de los daños de mortificación para pensar una mirada más activa y participativa de los sujetos privados de libertad
performando agencia para el funcionamiento de la propia institución. Y las cárceles, no sé si alguno ha trabajado en alguna cárcel o ha podido ir a una cárcel. En realidad es mucho más permeable, ¿no? Las cárceles no funcionarían, por ejemplo, sin la participación activa de los familiares, ¿no? Entonces, estas relaciones entre sociedad y prisión no están tan fragmentadas y distanciadas, sino que en realidad se generan circuitos que pasan entre el adentro y el afuera, ¿no? Entonces vamos a ver que la conceptualización misma de la cárcel también va a cambiar si lo pensamos desde una mirada local y situada. Y esto, yo les decía, nos invita a decolonizar el conocimiento, pero hay una autora que se llama María Galindo, que es una autora boliviana, una feminista boliviana que les invito a leer, y también está María Lugones, que dicen un ratito, es imposible decolonizar sin depatriarcalizar, ¿no? Ya sea el conocimiento, ya sea nuestras prácticas. Entonces, porque el colonialismo y el patriarcado siempre van a ser fenómenos interrelacionados. Y es ahí donde incorporamos un sistema el enfoque de género, ¿no? Si nosotros pensamos en la criminología, en la sociología, las investigaciones principalmente en temas de cárceles están centradas en prisiones de varones, ¿no? Esto porque, claro, el 95% de nuestra población penitenciaria son hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, las cárceles, como bien señalaba Rosa, no son espacios neutrales, son espacios patriarcalizados, ¿no? Donde además son instituciones patriarcales, donde el sistema penitenciario lo que un poco busca a través de las políticas de tratamiento es refeminizar a las mujeres. Las cárceles de hombres y las cárceles de mujeres son espacios de control, pero a la vez hay mayor control en las mujeres, mayor control del cuerpo de las mujeres, la sexualidad de las mujeres y el movimiento interno de las mujeres, ¿no? Y las mujeres privadas de libertad, el perfil, digamos, de las mujeres, son mujeres que son personas que se ven más afectadas por vivencias estructurales de violencia de género. Antes de entrar a la cárcel, durante el encarcelamiento y luego en procesos de resocialización, ¿no? Sin embargo, no todas las cárceles de mujeres funcionan exactamente de la misma manera, ¿no? Y por eso es importante comenzar a investigar, ¿no? Cómo funcionan las cárceles de mujeres también, al igual que se investiga cómo funcionan las cárceles de hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Teniendo esta mirada teórica y la importancia de comenzar a comprender las dinámicas de gobierno y de orden dentro de instituciones penitenciarias, pero a la vez conocer las dinámicas de gobierno y orden, no solamente en instituciones de varones, sino también cómo se mueven en instituciones de mujeres. Es que yo comienzo a pensar mi proceso de investigación y que me interesa conocer el funcionamiento de Santa Mónica, ¿no? Que además es la cárcel más grande de nuestro país, la primera cárcel de mujeres en nuestro país, eh, y en realidad es es la más antigua, es la más grande, ¿no? Actualmente siempre ha tenido una capacidad para aproximadamente 300 mujeres. En el momento en que yo hago mi investigación, habían 750 mujeres, estamos hablando más del doble de su capacidad, ¿no? Ahorita debe haber muchas más mujeres, deben estar bordeando las 1000 mujeres. La mayoría de mujeres en nuestro país están, y en América Latina, es por tráfico ilícito de drogas. La mayoría de mujeres es la primera vez que entran a un penal. Muchas de ellas son por delitos no violentos, y son las penas, aproximadamente van entre 5 y 10 años, una pena promedio de una mujer que entra sobre todo por tráfico ilícito de drogas. Entonces, si nosotros vemos, hay una población penitenciaria de 750 mujeres que se dividen en tres pabellones, ¿no? Hay tres como edificios dentro de la cárcel, pero el personal de seguridad son 20 mujeres, ¿no? Que se dividen rotativamente, por ejemplo. Entonces, ahí es donde comienza a darse esta pregunta, ¿no? ¿Cómo 20, 25 personas pueden hacerse cargo de 750 mujeres, ¿no? Ahí es, ya por temas numéricos, vemos que no funcionan de la misma manera como nos estaba mostrando Goffman en las instituciones totales.
¿no? Entonces, ahí es la pregunta, ¿no? ¿Cómo funciona la gobernanza y se construye el orden en Santa Mónica y cómo el género atraviesa y configura ese gobierno, ¿no? Esta investigación en particular la llevé a cabo en una etnografía de 6 meses, iba 4 veces por semana, que incluía observación participante. Yo me movía por todo el penal, ¿no? Trabajaba así, tenía conversaciones informales con algunas mujeres en los patios, en los talleres de trabajo, en los talleres educativos, ¿no? En los kioscos que hay o en los pequeños restaurantes que existen dentro del penal. También desarrollé procesos grupales, es decir, grupos sostenidos en el tiempo de 5 sesiones con mujeres entre 10 y 12 mujeres que iban a todas las sesiones o también algunos procesos individuales, o sea, entrevistas recurrentes con las mujeres y muchas conversaciones informales, ¿no? Entonces, algunas reflexiones. Por ejemplo, estos dibujos son dibujos que hemos elaborado con las mismas mujeres durante los talleres, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema de gobierno en Santa Mónica? Eh, mi- lo que yo quisiera mostrarles es que Santa Mónica funciona a través de un cogobierno, ¿no? Donde hay un orden institucional y un orden que vamos a llamar consuetudinario, ¿no? Y que las delegadas, hay personas, mujeres privadas de libertad que son elegidas como delegadas que funcionan como intermediarias entre estos dos órdenes o dimensiones, ¿no? Y que el cogobierno está atravesado por el género. ¿No? Y esto se va a observar sobre todo en el poder que tienen las delegadas y en la manera como las otras mujeres privadas de libertad representan a las delegadas, cuáles son los imaginarios que tienen sobre ellas y cuáles son las maneras de deslegitimarlas, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en una cárcel de mediana seguridad de nuestro país y pensamos en el orden institucional, es decir, cómo funciona de manera formal, nosotros observamos que las cárceles están administradas por el INPE, ¿no? Por el Instituto Nacional Penitenciario, que es una institución pública del Estado, ¿no? Y que tiene una directora, una oficina de administración, una oficina de seguridad y una oficina de tratamiento, ¿no? Y que la de seguridad tiene dos entidades, interna y externa, y la de tratamiento se divide en psicología, en el área legal, en el área de salud, en el área de trabajo social o en la educación, ¿no? Y esto responde al derecho nacional, ¿no? Al Código de Ejecución Penal. Es decir, hay leyes y hay normativas que están impresas, que son estandarizadas y que hay procedimientos escritos sobre cómo se debe mantener el orden y la seguridad en cualquier institución penitenciaria, ¿no? Entonces, digamos que esto es el orden objetivo de la cárcel. Sin embargo, en realidad, cuando uno comienza a comprender las dinámicas sociales y las dinámicas cotidianas de la cárcel, te das cuenta que hay otra manera de cómo se construye el orden y que tiene que ver con este orden consuetudinario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Santa Mónica hay una delegada general elegida por las internas en negociación con el personal penitenciario y las autoridades del penal que en ese momento, por ejemplo, la mujer que estaba como delegada general era una mujer que estaba en el puesto ya 3 años, ¿no? Entonces son procesos largos. Y además yo les contaba que existen 3 pabellones, 3 edificios, ¿no? Estos edificios están además subdivididos en bloques. Entonces, cada uno de estos bloques va a tener un grupo de delegaturas, donde va a haber una delegada general, va a haber una tesorera, una delegada encargada de limpieza y de comida, ¿no? Y si nosotros comenzamos a hacer como la conexión, nos damos cuenta que estas delegadas estarían más relacionadas al área administrativa del penal. Pero también hay delegadas que podrían estar más relacionadas al área de seguridad. Por ejemplo, hay delegadas encargadas de la disciplina del bloque y de ordenar quiénes van a usar el teléfono en qué momento, las órdenes del teléfono. Y hay delegadas que están más ligadas al área de tratamiento, ¿no? Que son, por ejemplo, la delegada de legal, la delegada de cultura y la delegada de deporte, ¿no? Entonces, si bien existe un personal penitenciario y autoridades que estarían encargadas del orden, nosotros vemos que las delegadas en principio administran el espacio.
¿no? Son responsables de la convivencia y de la gestión diaria de sus bloques, y las mujeres van a colaborar de manera rotativa, ¿no? Estas delegadas son elegidas y ellas crean, por ejemplo, horarios donde las diferentes mujeres privadas de libertad se encargan de la limpieza, se encargan de traer la comida en un sistema rotativo. También las delegadas vinculadas al área de seguridad, por ejemplo, median los conflictos. Ellas tienen la posibilidad, por ejemplo, de gestionar cambios internos para favorecer la convivencia, ¿no? Cambiar a una persona de celda eh, o que, por ejemplo, duerma en el pasadizo, ¿no? O mediar entre el conflicto, ser intermediadoras en conflictos entre compañeras. Y, por ejemplo, las delegadas de tratamiento son las encargadas de organizar y desarrollar las tareas que son encargadas por el personal de tratamiento. Entonces, por ejemplo, si es el día del psicólogo y va a haber un concurso de coreografías, la delegada de cultura organiza, ¿no? Con las otras mujeres privadas de libertad, eh, qué canción se va a poner, cómo va a ser la coreografía, ¿no? Y lo presenta el día que se ha destinado a ello. Y además hay una cofinanciación, ¿no? Cuando nosotros pensamos que el Estado es el único que cumple el papel de financiar las cárceles, en realidad no es así, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, se organizan, por eso hay una tesorera, a dar una cuota semanal, ¿no? Para poder costear la limpieza del pabellón, si se malogra, por ejemplo, el baño, si hay que pintar el pabellón. Y también muchas veces se organizan para comprar, por ejemplo, una televisión para todo el alero, ¿no? Y hay fondos comunes que se utilizan para el mantenimiento de la prisión. Entonces, esto nos lleva a pensar, ok, en realidad las cárceles no funcionan como nos han dicho que funcionan desde las instituciones totales. Hay una praxis cotidiana que determina un sistema local y una flexibilidad de normas y procesos, donde además los roles no son tan rígidos, ¿no? No solamente las autoridades y el personal penitenciario cumple la tarea o la responsabilidad de generar este orden. Si se dan cuenta, de manera muy activa y de manera muy participativa, las personas privadas de libertad también se hacen cargo de ello, ¿no? Entonces, las delegadas, por ejemplo, ¿no? Las delegadas, ¿cómo son elegidas? Es una negociación constante entre el personal y la población penitenciaria, ¿no? Eh, y a diferencia de lo que se puede pensar, por ejemplo, en cárceles de varones, donde los delegados podrían ser aquellos que tienen roles importantes en estructuras de criminalidad, en el caso de las mujeres no es así, ¿no? Muchas veces se busca que las delegadas sean aquellas que son consideradas mujeres más justas, más empáticas, ¿no? Y que tratan de distanciarse de chismes o problemas dentro del penal, ¿no? Entonces, ¿y ellas, cuál es la función más importante de las delegadas? Es que son intermediarias. Yo le he llamado, siguiendo a un autor que se llama Long, brokers de interfaz, ¿no? Porque hay dos, yo les decía, hay dos órdenes. Hay un orden formal, representado de manera mayoritaria por autoridades y personal penitenciario, y hay un orden más informal o más constitucionario, representado por la población penitenciaria. Las delegadas están como en el medio, ¿no? Y buscan generar, digamos, diálogo constante entre las autoridades y la población penitenciaria. Entonces, las autoridades tienen reuniones constantes con las distintas delegadas. Y la idea es jugar, ¿no? Con generar orden y seguridad dentro del penal para que justamente el personal penitenciario se mantenga un poco al margen. Mientras que haya orden, ellas van a tener un poco más de autonomía, ¿no? Y a la vez tratar de fortalecer el bienestar de las personas privadas de libertad. Entonces yo les pongo un ejemplo muy cortito y muy claro. El día de para Navidad, ¿no? Ellas decían, las delegadas estaban tratando de negociar con las autoridades de que ellas con su fondo común querían comprar muchos kilos de chancho, ¿no? Y querían negociar con las autoridades que les permitan usar la cocina general para poder hornear el chancho y a la vez que les permitan tener las celdas abiertas hasta la medianoche.
¿no? Entonces, ahí hay un poder de negociación. Una delegada tiene que, y se trata de mantener el orden, ¿no? Y comprometerse a mantener el orden, y a la vez tratar de encontrar algo de bienestar dentro de la privación de libertad. Entonces, ¿cómo el género atraviesa todo esto, ¿no? Yo les decía, las prisiones son instituciones patriarcales. Las mujeres siempre siempre van a tener mayor control fuera de la sociedad fuera de en la sociedad y dentro de las cárceles, ¿no? Las cárceles es una reproducción en chiquito y más potente de lo que sucede fuera. Entonces, todo lo que yo les he contado también sucede en las cárceles de hombres, ¿no? También hay sistemas de cogobierno. Sin embargo, en las cárceles de mujeres, estos sistemas de cogobierno van a ser más sutiles. Va a parecer al comienzo que no lo vamos a ver, ¿no? Si nosotros no realmente comenzamos a tratar de comprender cómo funciona, todo es más sutil, más frágil, más ambivalente. El control penitenciario es más fuerte en las cárceles de mujeres que en las cárceles de varones. Entonces, las autoridades dan menos posibilidades de negociar y van a tensar la cuerda mucho más rápido que en cárceles de varones, ¿no? Y además, esto se ve también en la manera como las mujeres privadas de libertad representan a las delegadas. Ellas dicen, ¿no? Las delegadas son como nuestras madres y nosotras como sus hijas. Ellas tienen que saber cómo comunicarnos las cosas, ¿no? Entonces ahí se va a ver que se le adjudica a la mujer delegada el rol de reproductora de cuidado y que tiene que tener atributos asociados a la feminidad tradicional. Empatía, atención, capacidad de escucha, capacidad de consejo. Sin embargo, va a haber una pequeña subversión, que es cómo estos atributos se tienen que posicionar en la gestión política y en el espacio público, que es la cárcel, ¿no? Eh, entonces es la mirada de feminidad tradicional, pero dentro del espacio público. Por otro lado, cuando una delegada comienza a no generar bien su trabajo, hay hay maneras de deslegitimar que tienen que ver con el cuestionamiento que parte de la sexualidad femenina y sus implicaciones de moralidad, ¿no? En realidad, en la práctica, las mujeres privadas de libertad configuran muchas relaciones homoeróticas que forman parte de la práctica cotidiana y que no son cuestionadas. Sin embargo, para comenzar a cuestionar a una mujer, por ejemplo, se le va a cuestionar su sexualidad en términos de lesbianismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, sí, pero qué vergüenza que tú seas delegada si eres machona. Y yo no soy machona, esa no es la palabra, yo soy lesbiana bisexual, como se puede decir, pero no le falta el respeto a nadie, no soy ninguna ignorante, ¿no? Estudié algo. Sé lo que hablo, nunca digo cosas que no debo decir, no hablo palabras que no sé qué significan, pero siempre es lo mismo. Entonces, esta mujer que fue delegada por mucho tiempo, comenzó haciendo, y que tenía parejas dentro del penal, y que eso nunca fue un punto de cuestionamiento dentro de su vida diaria, cuando quieren sacarla como delegada, comienzan a generar cuestionamientos a partir de su bisexualidad o su sexualidad. O también comienzan a darse cuestionamientos sobre la promiscuidad de las mujeres, ¿no? Entonces dice, como delegada te metes en varios conflictos. Hay envidia y difamación. Hay un escrito en un muro en que dice que yo soy una frustrada, que me metí con un hombre casado. Aquí todo es rumores, por ejemplo. Ahora tengo que coordinar con un señor que tiene que instalar el hervidor de la cocina. Van a decir un montón de cosas. Lo mismo con un señor que es mi mano derecha. Dicen tantas cosas que yo termino tomando distancia. Si él se entera que dicen eso, se van a distanciar de mí y él es mi mano derecha. Entonces, claro, nuevamente, ¿no? La manera como deslegitimar a una mujer se convierte en un tema en relación a la sexualidad. Entonces, a partir de esto, nosotros vemos que hay un cogobierno, hay una negociación constante, fluida, cambiante entre las autoridades, el personal penitenciario y las mujeres privadas de libertad. Entonces, las relaciones de poder, si bien puede haber una relación jerárquica, porque siempre lo va a haber, estas van cambiando, no se mantienen tan jerárquicas, van modificándose en el tiempo y no son tan rígidas como lo podríamos pensar desde una institución total, ¿no? Los órdenes también no están fragmentados, siempre hay un entrecruzamiento, ¿no? Y aquí se observa una idea de pluralismo jurídico, o sea, existen normas legales del Código de Ejecución Penal, pero también hay normas consuetudinarias, ¿no? Y estas normas se entrecruzan, ¿no?
hay una participación activa de las mujeres en la gestión de la prisión, en el mantenimiento y en la convivencia y en el cofinanciamiento, ¿no? Entonces, en realidad nosotros tenemos que ver a las personas privadas de la libertad desde la agencia también. Y sí, hay una reproducción de la feminidad tradicional, pero con ciertas transformaciones, ¿no? Y estas deslegitimaciones que les venía contando. Entonces, nada, aquí termino, pero yo espero todas sus preguntas, comentarios para poder seguir discutiendo. Muchísimas gracias. Genial, muchísimas gracias, doctora. La ponencia ha sido bastante interesante. Yo creo que también por aquí vamos a tener bastantes consultas y justamente aperturamos este espacio para, a ver, un segundito, para que puedan hacer las consultas a la doctora y precisamente el tema que estamos viendo el día de hoy. Pueden levantar su mano, los animamos a que puedan levantar su mano, o si también no pueden hablar por el micro, pueden dejar sus consultas por medio del chat y yo se las puedo leer y hacer llegar a la doctora. Creo que hay una mano levantada, Rosa. Sí, ya tenemos dos manos levantadas. Ah, genial. Eh, sí, muchas gracias. En ese sentido, damos pase a Aitana. Muy buenos días. Bueno, primero agradecer al Centro de Estudios por esta gran oportunidad. Creo que es muy importante este tipo de clases que se están dando en el verano para justamente seguir repensando las cosas sobre el género y la política. Bueno, y agradecerle también a la ponente que es todo bastante interesante todo el tema al respecto. Bueno, yo tenía un comentario al respecto que me hizo pensar mucho y es cómo estaban mencionando la organización que tienen en el penal, ¿no? Y me parece genial que integren a las mismas residentes de ahí en actividades porque considero que no solamente les están dando una tarea, ¿no? Sino que también les dan más motivaciones para seguir activas e incluso para en algún momento cuando salgan poder reinsertarse. No sé si de repente ha tenido alguna forma de conversar con ellas al respecto de cómo es que ellas pensarían luego, posterior a su estancia ahí en el penal, cómo se buscarían reinsertar o qué oportunidades podrían tener. No sé si lo mencionó porque me distraje un poquito, pero sería súper genial también saber algo al respecto, ¿no? ¿Qué pasaría después de estar Mm, allá adentro y tener ese estilo de vida y esas redes de apoyo, digamos, en cierta manera, ¿no? Y cómo es que sería su oportunidades afuera. Muchas gracias. gracias, Aitana. Ay, ¿responde Rosa o las demás personas preguntan y respondo todo junto? Sí, puede ir respondiendo la pregunta, Genial. doctora. Vamos a ir dando Ya. pase a las Muchas demás preguntas. gracias, Aitana, por tu pregunta, porque creo que es muy importante, ¿no? ¿Qué pasa luego del tema en prisión? Nosotros tenemos, como yo les decía, ¿no? Hay un sistema de cogobierno, pero en realidad las cárceles, lo que se ha visto en investigaciones a nivel mundial es que los procesos de resocialización de las cárceles no funcionan, ¿no? Nosotros tenemos cárceles en realidad que son espacios de confinamiento más que de resocialización. ¿Qué pasa con las mujeres? Se sabe también que a nivel global, cuando un hombre entra a la cárcel es distinto que cuando una mujer entra a la cárcel. Casi siempre las personas que más acompañan desde afuera a las personas que entran a la cárcel son las mujeres, ¿no? Entonces, es muy usual que cuando un hombre entra a la cárcel lo vaya a visitar su madre, su hija, su pareja.
En el caso de las mujeres, casi siempre hay mayor abandono por parte de los familiares y muchas veces por parte de la pareja, ¿no? Eso es lo usual. Entonces, en realidad, las cárceles como funcionan como espacios de confinamiento y no de resocialización, cuando la gente sale, ¿no? Muchas veces sale en peores condiciones estructurales de las cuales entró al penal, ¿no? Entonces, porque ya no solamente se suma condiciones estructurales de pobreza, ¿no? Sino que también se suma el estigma de haber estado dentro de una prisión, lo cual paradójicamente trae mayores problemáticas para encontrar trabajos, ¿no? Entonces, hay muy pocas investigaciones sobre qué pasa luego de las cárceles y creo que eso es algo que a mí, por ejemplo, me interesa muchísimo comenzar a trabajar. Pero lo que se sabe a nivel global es que la gente que que sale de la cárcel sale siempre en peores condiciones de las que entró, ¿no? No sé quién más estaba en con preguntas. Sí, muchas gracias más bien por su respuesta y continuamos con Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero agradecer al CEGEP, al Centro de Investigación en Estudios de Género y Política, por la presente, bueno, experiencia, ¿no? También agradecer a la ponente, también por eh, eh, exponer todos estos conocimientos, bueno, que son gratos y que pues a nivel de difusión es bastante útil, ¿no? Para diferentes profesionales, diferentes estudiantes, que supongo son la mayoría acá, que pues vienen de distintas áreas, es es bastante provechoso. Mi pregunta principal para la ponente sería, eh, ¿desde cuándo se tiene registro de esta forma de autogobierno, bueno, de gobernanza dentro de los internos de los penales? Eso, si es antes de la inclusión del INPE o si ya se puede hablar de registros antes de este mismo. Ujú, ujú. En razón de los 80, 90 y en porvenires antes del INPE, si es que ha habido una situación similar y si existe una diferencia radical que podríamos considerar en el tema de la investigación de las cárceles eh, con respecto a la división de las cárceles por género, ¿no? Pues porque Ujú. es, tenemos considerado pues que ahora la violencia que existe con más fuerza, porque se extrae un modelo desde afuera de la sociedad hacia adentro de la cárcel, es un modelo pues particularizado por la masculinidad, ¿no? Que es ya de por sí ya violenta. La pregunta principal es si existe una diferencia radical, ¿no? Entre el tema de la violencia. Eso. Genial. Gracias, Sebastián. Sobre desde cuándo se puede pensar un sistema de gobierno. Bueno, hay un historiador que se llama Carlos Aguirre, que es un gran historiador. Yo les recomiendo muchísimo que lo lean. Tiene varios libros sobre la historia de las cárceles en el Perú. Y él ya da cuenta de justamente cómo desde que comienzan las cárceles en nuestro país, y en realidad esto es por eso estamos pensando en esta idea desde cómo conceptualizamos la idea de cárcel, ¿no? Porque él ya habla desde épocas coloniales de cómo hay una participación activa de las personas privadas de libertad en el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Y de las cárceles. Él hace la historia de las cárceles en el país. Entonces, Carlos Aguirre se llama. Tiene libros maravillosos, ¿no? Entonces, claro, no tiene que ver necesariamente con los actores, o sea, ahorita como actor de gestión de las cárceles es el INPE, ¿no? Pero en realidad hablamos de dinámicas políticas, sociales que se configuran, ¿no? Donde muchas veces se ha invisibilizado el papel de las personas privadas de libertad con miras a que las cárceles funcionan de esta manera, o sea, desde una mirada de institución total. Lo que se trata de hacer es como, ok, no funcionan como institución total, nunca funcionaron así. ¿Cómo funcionaron? Ahorita en estos momentos funcionan con la participación muy activa de parte de las personas privadas de libertad, pero en realidad si nosotros comenzamos a ampliar, también de sus familiares, ¿no? Y esto Carlos Aguirre lo documenta muy bien,
¿no? Y sobre el tema de violencia, sí, sí hay una diferencia bastante profunda entre cómo se ejerce la violencia dentro de una cárcel de hombres y cómo se ejerce la violencia en cárceles de mujeres. Y a mí siempre me parece importante también dar cuenta de que las violencias también están generizadas, ¿no? Están atravesadas por el género. Como bien señaladas en una cárcel de hombres, y la manera como se solucionan los conflictos desde un sistema patriarcal vinculado a la masculinidad hegemónica va a tener que ver con la violencia física, ¿no? Sin embargo, también el sistema patriarcal nos enseña a las mujeres cómo violentarnos, ¿no? Y aquí, de repente podemos pensar un poquito, ¿no? Hay violencias más psicológicas, hay chismes, hay rumores, como dejar silenciamientos, ¿no? Distanciamientos. Entonces, claro, son diferentes formas de ejercicio de violencia. Una es más explícita y más observable que la otra, ¿no? ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Ninguna, ¿no? Pero la idea es cómo el género atraviesa ambas ejercicios de violencia. Perfecto, muchas gracias, doctora. En ese sentido, seguimos con la consulta de, o no, comentario de Lucía Málaga. ¿Qué tal? Muchas gracias por la exposición. Ay, voy a bajar mi mano, ¿no? Bueno, de repente tú puedes bajar mi mano porque... de acuerdo. Mi consulta es sobre el tema de la maternidad, porque la maternidad es este elemento diferenciador biológico, ¿no? Y digamos que pues es inevitable de alguna manera que haya una diferencia importante ahí, ¿no? Entonces, sí. No tengo idea cómo es en esta población, por ejemplo, de Santa Mónica, que es bastante chica, cómo se maneja esa parte. Pues sí, sí, esa básicamente es mi duda general, no tengo algo más preciso. Genial, gracias, Lucía. Cuando yo les decía, ¿no? Por ejemplo, esto también funciona en las cárceles de varones. Sin embargo, las cárceles de mujeres son más controladas. ¿Por qué son más controladas? Justamente por la pregunta que está haciendo Lucía, porque las mujeres pueden ser madres, ¿no? Entonces, el control del movimiento, mayor control del movimiento, mayor control de la sexualidad de las mujeres de manera informal dentro de los penales, es el mayor control de la maternidad también, ¿no? Em, entonces, ahí también vemos cómo el patriarcado se introduce, ¿no? De manera más práctica, en el Perú las mujeres pueden estar con sus hijos dentro del penal hasta que cumplen 3 años, ¿no? Entonces hay muchos niños que viven dentro del penal, pero a los 3 años tienen que salir del penal. Algunos son retirados por los familiares, cuando no hay un familiar que se pueda hacer cargo, son llevados a instituciones del Estado, como por ejemplo pericultorios, orfanatos, etcétera. Entonces la maternidad sí va a tener un efecto directo en la convivencia, ¿no? En las condiciones de los penales, porque va a haber, por ejemplo, espacios infantiles dentro de las cárceles de mujeres, pero también va a tener un impacto en el control de las mujeres, ¿no? Y en el control de su sexualidad, sobre todo. Perfecto. En ese sentido también continuamos con Grace, pero que está con el nombre del centro, así que adelante, Grace. Muchas gracias, Rosita. Buenas tardes con todos los presentes y con la ponente. Y muchas gracias a Rosa también por la linda moderación. Mi pregunta, era sobre la población penitenciaria, en este caso las presas políticas. ¿Cómo es que se relacionan con las presas que no son políticas? Porque, Ujú, bueno, en esta población penitenciaria es bastante grande, hay bastantes grupos que se pueden analizar, pero mi interés en las presas políticas es si tal vez por ahí suelen asumir más cargos de representación y cómo son tratadas cómo son tratadas entre las demás presas, ¿no? ¿Cuál es su relación? ujú. Gracias, Grace, por la pregunta. Yo quiero partir de algo y creo que es muy importante. Todo preso es político, ¿no? Y eso es algo importantísimo. El hecho de que las personas privadas de libertad estén
en la cárcel también nos habla de las condiciones políticas. Entonces, pero sí comprendo perfectamente tu pregunta y la diferenciación entre las que son consideradas presas políticas y presas ordinarias, ¿no? Así formalmente legalmente se determina. En Santa Mónica no van las mujeres que se consideran presas políticas, van al costado. ¿Ya? Si ustedes van por Chorrillos, por Guaylas, va a parecer que es un solo penal, ¿no? Pero en realidad hay dos, Santa Mónica y al costadito, que parece una continuación de Santa Mónica, está el penal anexo mujeres de Chorrillos, ¿no? Y ahí es donde eh, van las mujeres privadas de libertad por sentencias políticas, ¿no? Yo trabajé, esto no tiene que ver con esta investigación, pero yo trabajé muchos años antes, en el 2006, 2007, en este penal y ahora he vuelto a comenzar a trabajar en este penal en particular, ¿no? Entonces, claro, en el 2006, 2007, la población penitenciaria es muy distinta a la que es actualmente. En ese momento, yo trabajaba con muchas mujeres sentenciadas por el delito de terrorismo y sentenciadas por participar en Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Entonces también los sistemas de gobierno eran liderados por mujeres que vinculadas a estos dos partidos, ¿no? Entonces había, por ejemplo, separaciones por pabellones. Las mujeres de Sendero no podían estar con las mujeres del MRTA, ¿no? Entonces había una separación por pabellones. También había una estructura mucho más fuerte y más organizada. ¿Pero por qué también? No solamente porque eran pertenecientes a una organización, que ya de por sí eso te deviene en delegaturas, ¿no? Sino porque también hablábamos de mujeres que habían estado muchísimos años dentro de la cárcel. Entonces, el tiempo carcelario es un factor muy importante para comprender los sistemas de gobierno dentro de una cárcel, ¿no? ¿Quiénes son las personas, sobre todo, que van a tener delegaciones, más que su activismo político, va a tener con su comprensión de la dinámica carcelaria? ¿Qué te hace comprender la dinámica carcelaria? El tiempo en la cárcel, ¿no? Entonces, las mujeres vinculadas al sistema, a cuestiones políticas, podría ser que sean elegidas porque pueden ser consideradas mujeres más organizadas, pero también porque comprenden mejor la dinámica carcelaria, ¿no? Entonces eso puede ser un factor más que lo político. Espero que eso responda a tu pregunta, Gris. Vaya dato interesante, doctora. No estaba, bueno, por mi parte no estaba enterada que el anexo estaba ahí nada más al costado. Sí. Y vivo bastante cerca. Perfecto, muchas gracias. Ahora continuamos con las dos últimas preguntas de la sesión y le damos pase a Rubí. Buenos días, doctora Braco. Muchas gracias por su ponencia, estuvo muy interesante, ¿no? Bueno, mi pregunta se basa si la cárcel para mujeres llega a corregir la transgresión legal o ordena a las mujeres dentro del mandato social de feminidad, convirtiendo la reinserción en un proceso de normalización de género más que de una restitución de ciudadanía. Totalmente de acuerdo, Rubí. Sí, eso es lo que sucede. A ver, cuando nosotros pensamos en las políticas de resocialización y de tratamiento dentro de los penales, en realidad muchas veces terminan siendo políticas de refeminización de la feminidad tradicional, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, los programas educativos, ¿no? Van a tener que ver con, y programas laborales, con disciplinamientos que están pensados más a una feminidad tradicional, ¿no? mm, Billutería, peluquería, cocina, ¿no? Manualidades, costura. Si se dan cuenta, todas estas son o sea, posibles emprendimientos productivos que pueden hacerse dentro del hogar, ¿no? Entonces, por un lado, la producción va a estar ligada al espacio privado, ¿no? Una vez que se salgan del penal, pero además son emprendimientos productivos que no te permiten tener autonomía económica realmente fuera del penal, ¿no? A la vez, los valores que se tratan de potenciar para las mujeres es los valores asociados a la feminidad tradicional y a la maternidad, ¿no? Que sean mujeres más dóciles, ¿no?
más empáticas, más afectivas, y hay un fortalecimiento del discurso de la importancia de la familia y la maternidad. No porque no sean importantes, ¿no? Sino que la idea es que ese sea el discurso que busque la resocialización, ¿no? Que el hecho de ser madre sea aquello que se utilice y a los hijos, ¿no? Como el por qué debe ser, el por qué debe transformar su vida luego, ¿no? Entonces, por supuesto, sí, hay una refeminización constante dentro de los procesos de tratamiento. Muchas gracias, doctora. Y finalmente cerramos con la pregunta o comentario de Brigitte. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias en general también al Centro de Investigación y también a Lucía. Ha sido bastante chévere poder escucharla, porque yo sí he leído algunos de sus artículos. Porque bueno, yo estudio sociología en San Marcos y de Ujú. hecho, bueno, yo hice un pequeño proyecto de investigación el ciclo pasado para un curso de metodología que justamente fue como que situado como que bueno, en lo penal, ¿no? Y bueno, mi proyecto era como justamente esto, ¿no? Después de haber leído la literatura me di cuenta que había como que posicionar a las personas privadas de libertad desde la agencia y no tanto desde la victimización. Entonces, yo traté de orientarlo un poco más a la agencia de las mujeres trans, por ejemplo, dentro de las cárceles Ujú. masculinas, ¿no? Porque también es todo, digamos, todo un mundo de dinámicas que también están muy marcadas por el género, por la sexualidad, por el control sobre ellas, por el control de su apariencia, muchas cosas más, ¿no? Que leí en otros artículos, pero que no encontré específicamente investigaciones hechas, digamos, desde la academia, digámoslo así, en el Perú, ¿no? Y de hecho, aquí va un poco lo que sería mi pregunta, que era más una inquietud personal, diría yo, como que más un sentimiento, que era como, eh, eh, digamos, ¿cómo hacemos que para que todo este cuerpo de conocimiento que nos ayuda a entender cómo funcionan las cárceles, cómo están muy marcadas por el género, cómo son muy patriarcales, etcétera? O sea, ¿cómo hacemos para que esto de verdad tenga un impacto, ¿no? Ujú. A mí me volaba un poco la cabeza pensar, ok, puedo hacer este proyecto de investigación, puedo tal vez contactar con personas trans femeninas, digámoslo con un término más amplio, que hayan estado en la cárcel y preguntarles sobre su experiencia y tratar de acceder a eso desde una forma muy empática, digámoslo así. Pero, ¿qué pasa después? ¿No? O sea, ¿qué hago con todo ese cuerpo de conocimiento? ¿Qué es qué impacto puedo yo lograr con eso para no solo ir extraer algo que me interesa y bueno, ya está, ¿no? Eh, Mm. por ahí va mi primera como pregunta y la segunda obviamente me lleva un poco a pensar, bueno, de hecho ya hay como, digamos, o se va construyendo, aunque falta mucho todavía un cuerpo de conocimiento de las cárceles en el Perú, también me lleva a pensar si es que hay, ¿no? impedimentos o problemáticas que los investigadores pueden enfrentar para que de verdad haya un impacto, ¿no? Tal vez algún tipo de impedimento institucional, o sea, cómo los investigadores de verdad podemos llegar a cambiar las cosas a través de nuestra investigación. Si es que tal vez hay instituciones que no utilizan este conocimiento o simplemente hay otras cuestiones que en el camino como pueden ser un impedimento, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos lo que yo quería preguntar. Gracias, Brigitte. Creo que o sea, me devuelves para pensar cuál es la importancia política, ¿no? De la investigación. Y en realidad, primero que nada, me encantaría leerte, me encantaría leer lo que has escrito sobre la población trans en cárceles de hombres. No hay mucho al respecto, así que por favor, si me lo puedes enviar y podemos conversar sobre eso, sería genial. Hay una autora que se llama Chloé Constant, que es una investigadora francesa que también trabaja población trans en México, ¿no? Que también si quieres te puedo mandar sus textos. Pero bueno, más allá de eso, em, a ver, estamos en una coyuntura política además muy particular, ¿no? Es algo que no he comentado, pero tenemos ahorita un presidente interino que es José Gerí, pero si ustedes ven cuáles han sido sus acciones de seguridad, en el Perú para enfrentar al crimen organizado ha sido en realidad generar mayor confinamiento dentro de las cárceles, ¿no? Eso se sabe, hay millones de investigaciones al respecto y lo podemos ver además con la no disminución de la inseguridad en nuestro país, que en realidad todo eso no tiene ningún efecto, ¿no?
Entonces, las políticas, por ejemplo, que son extraídas de lo que es el sistema penitenciario de Bukele, ¿no? Y que José Gerí está tratando de reproducir hasta la misma performance, no va a tener ningún efecto real en la inseguridad que se vivencia, ¿no? Pero sí tiene un impacto en el populismo penal que se difunde, ¿no? Y que avala la búsqueda de mano dura en nuestro país, ¿no? Nosotros somos un país también muy punitivo, no solamente desde el Estado, también como ciudadanos lo somos. Las políticas de José Gerí tienen una aprobación del 50 al 60%, ¿no? Y la ciudadanía pide en 70% más mano dura, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar en no solamente cuando pensamos en el sistema penal, no solamente se ciñe al sistema penitenciario, se ciñe a la mirada de punitividad que pensamos como sociedad, ¿no? ¿Cómo resolvemos conflictos, ¿no? O cómo es nuestra forma de resolver conflictos. Y entonces, por un lado eso, ¿no? El sistema penitenciario el sistema punitivo no se ciñe a lo penitenciario, va más allá de eso. Eso nos puede ampliar la mirada política de las propias investigaciones. Pero además, ¿cómo mejoramos o cómo aportamos a la vivencia de las personas que sí están ahorita actualmente vinculadas al sistema penitenciario, ¿no? No solamente, como bien señalaba Brigitte, extrayendo el conocimiento, ¿no? Y ahí yo creo en los procesos de investigación largos, ¿no? Y procesos de investigación-acción, ¿no? Y claro, y eso es difícil, y es duro, y es complejo, ¿no? Y hacer investigaciones de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, que lo voy a poner como ejemplo, pero hay mil formas, ¿no? Yo trabajo con mujeres privadas de libertad, pero a la vez trabajo también con los familiares de las mujeres privadas de libertad, ¿no? Y la idea es comenzar a generar procesos sostenidos en el tiempo que tienen que ver con investigación-acción, ¿no? Entonces, claro, por un lado, estos procesos de investigación me ayudan a construir conocimiento, pero a la misma vez, ¿no? Yo les decía que yo hago procesos largos, ¿no? Con el mismo grupo de gente, que de algún modo funcionan como procesos también de organización y procesos terapéuticos dentro de la investigación. Esta es una pequeña forma de que yo he encontrado de cómo retribuir, como tú bien señalas, en el momento para no sentir yo que solamente extraigo información. Pero no es un manual, ¿no? Hay múltiples formas de pensarlo y creo que comenzar a difundir también, más allá de la academia, las investigaciones, ¿no? A las poblaciones que realmente necesitan esa información de manera mucho más latente es importante, ¿no? Entonces sí está muy bien nuestras investigaciones, está muy bien por ejemplo, esta charla, los papers, los artículos, pero ¿cómo llevamos la investigación, por ejemplo, a fanzines, a redes sociales, a infografías, a pequeños videos informativos? Que puedan tener un lenguaje más asequible y que puedan ser útiles realmente a la persona con la cual estamos trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, y yo estoy pensando en voz alta, ¿no? De tu investigación con la población trans. ¿Qué información es importante que familiares de las personas trans conozcan para comenzar a hacer afiches que se puedan difundir en redes sociales a los grupos de familiares o en las colas, ¿no? Todo eso nos ayuda a crear información y a dotar de el conocimiento académico a la vida más práctica, ¿no? Esas son ideas que se me vienen, pero son muchas cosas a pensar, creo, en esa pregunta. Muchísimas gracias, Brigitte, y espero tu correo, porfa. Perfecto, doctora. Justamente ya para ir cerrando, si no también podría enviarnos su correo por medio del chat y si alguna persona que está aquí en la sala desea también contactar a la doctora, pueda hacerlo por ese medio. Perfecto, muchas gracias. Y Sí, ahora ahí sí, está ya mi correo. llegando, genial. Sí, 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 ahí está su correo. Cualquier cosa le pueden escribir o mandar un mensaje para que también puedan conversar un poco más sobre estos temas o, bueno, temas relacionados.
Y ya llegando al cierre de esta enriquecedora sesión, queremos expresar nuestro agradecimiento desde el centro a usted, doctora Lucía Braco, por su tiempo, generosidad también para poder compartir su conocimiento y experiencia y sobre todo por las valiosas reflexiones que nos ha ofrecido. Sin duda alguna, todos sus conocimientos están contribuyendo significativamente a nuestra comprensión sobre la realidad de muchas mujeres en el sistema penitenciario en nuestro país y sobre todo también su trabajo y compromiso, ¿no? Con estos temas que son fundamentales y como bien mencionaban en el chat, tenemos que seguir investigando, ¿no? Desde nuestros espacios académicos o también desde nuestras mismas carreras profesionales, que somos diferentes, somos de ciencias sociales, pero diferentes carreras, entonces podemos darle un plus por ese lado para poder seguir avanzando hacia una sociedad mucho más democrática y sobre todo igualitaria. Y bueno, y antes de finalizar, dos cosas rápidamente. Quisiéramos compartir con ustedes la siguiente información de nuestra siguiente sesión, que es el próximo sábado. La hora ya se va a confirmar por medio de nuestras redes sociales, pero vamos a tocar el siguiente título por si les llama la atención también y vayan anotándolo o guardándolo en sus agendas, que es el tema de acoso político en los espacios físicos y digitales desde una perspectiva de género. Y les invitamos como tal cordialmente a que nos puedan acompañar en la siguiente sesión. Y también, como segundo punto, antes de despedirnos, nos encantaría poder tomar una foto grupal de la sesión del día de hoy y guardar esa foto como una memoria importante por esta segunda sesión. Así que les pedimos de que puedan encender sus cámaras o nos indican si les esperamos unos segunditos para poder saber que van a prender sus cámaras y nos tomamos una foto. Ahí veo algunas cámaras prendidas. Ya, nos indican si también, a ver, denme un segundito, si van a prender sus cámaras y los esperamos para que nos tomemos la foto. A ver. Ya, denme un segundo. Uy, genial. Grace, una consulta o chicas en la junta directiva, ¿será que pueden tomar la foto? Me está saliendo por pantallas compartidas o Sí, normal tomo Rosita. varias fotos o pueden apoyar con ello. Sí, no te preocupes, yo lo hago. A ver, ya nos indicas entonces. Ya están las cámaras prendidas. Muchas gracias. Listo, Rosa, muchas gracias. ¿Ya está? Ya, genial. Genial, muchas gracias, Grace.